Hola, bienvenidos al segundo episodio de Preguntas y Respuestas, este mini programita que estoy haciendo dentro de mi canal, en el cual ustedes preguntan lo que se les canta y yo respondo todo lo que sé sobre ese tema. En algunos casos tengo que investigar, en la mayoría de los casos no pienso hacerlo porque sería demasiado trabajo para mí. Pero ustedes tienen muchas preguntas y nadie se las responde, se quedan con esas ganas. Y la verdad que en el episodio anterior vieron como más de 30 preguntas, porque claro, era el primero y se prepararon muchos, un par de semanas de preparación, y estuvo muy bueno el tipo de preguntas que hicieron, variaron bastante de tema. Está bueno que ustedes varíen de tema y está bueno que me pregunten de todo. Traté de responderles, espero que les haya gustado. Así que arranquemos. Hoy tengo unas 20 preguntas más o menos de las que junté del video anterior. Si ustedes para el siguiente tienen dudas y quieren preguntarlo, lo dejan en este mismo video en los comentarios. Ricardo Aguirre me hace una muy interesante pregunta. ¿Por qué las inteligencias artificiales en los juegos, las que utilizan los jugadores, que no son personajes de uno mismo, sino que son los NPC, los famosos personajes en los cuales uno se encuentra, conversa, interactúan dentro de un juego, tienen una IA muy horrible? IA me refiero a inteligencia artificial. Bueno, primero aclaremos una cosa, no tienen inteligencia artificial, ese es el primer gran detalle. Tienen una serie de funciones muy básicas que tienen que hacer para solucionar o resolver problemas, y muchas veces no están muy bien programados, que digamos. ¿Por qué? Porque los juegos están diseñados para poder utilizarse en un rango muy amplio de computadoras. Es decir, vos podrías llegar a tener una computadora con todo el poder del mundo como para poder correr una inteligencia artificial, y el otro de al lado no, puede tener una de recursos muy bajos y el juego tiene que seguir funcionando igual. Entonces hoy al menos, no hay juegos que utilicen realmente conceptos de inteligencia artificial, sino algoritmos más o menos programados para que lo emulen o aparente inteligencia, muchas veces con truquitos que son para salvar el problema. Ahora, no hay muy inteligentes en los juegos, no hay inteligencias ahí mismo, sino que lo vamos a ver tal vez durante esta década. Vamos a ver juegos muy avanzados en ese sentido, pero no lo esperen todavía. Yo creo que primero va a llegar en consolas, videojuegos en las cuales ya tengan algún chip dedicado específicamente para inteligencia artificial, si es que se va por ese camino, o si no, utilizando parte de la placa de video que se podría tranquilamente utilizar para eso. Su segunda pregunta, en la cual me pregunta si se podrían utilizar redes neuronales para ayudar y asistir a eso. Sí, justamente. El tema es que para utilizarlas necesitas mucho recurso, y mucho recurso no se tiene. Andrés Jiménez me pregunta o más bien me insiste en que haga una comparación del sistema educativo norteamericano del argentino. Bueno, van a encontrar en mi blog personal, hay una nota en la cual se habla justamente de eso. Lo escribió Martín Núñez, un amigo de la secundaria que se fue a estudiar y emigró a Estados Unidos, estuvo estudiando mucho tiempo allá, y justamente él pudo comparar más o menos el sistema universitario comparándolo con el de Argentina. Sí, son muy distintos, no son comparables, porque inclusive toda la secuencia primaria y secundaria no es la nuestra, ellos tienen otros niveles y otra estructura. Y sí, lo que tienen horrible en el caso de Estados Unidos, comparado con el resto del mundo en general, es que vos para poder participar, para poder cursar una universidad, además de tener que tener algún examen y demás de ingreso, además de ser elegido, necesitas un préstamo estudiantil. Eso es terrible porque lo terminan debiendo toda su vida a los estudiantes, salvo los que tengan un papi banca. En el caso de los que tienen sus padres que lo bancan, no hay ningún problema. Acá en Argentina la educación universitaria es gratuita y si querés podés pagar, pero para pagarla no necesitas entrar en un préstamo que es imposible de pagar. No, para nada. Vos podés pagarla con un empleo y no hay ningún problema, se alcanza, es pagable dentro de todo. Por eso mucha gente también viene a estudiar a Argentina de distintos países del mundo. No solamente Estados Unidos es el que es caro, en muchos países es muy caro, es algo prohibitivo y mucha gente se quedaría fuera. Por eso tenemos muchos estudiantes extranjeros en Argentina, no solo por lo gratuito, aún en universidades privadas en las cuales hay que pagar, para ellos les resulta mucho más barato. Andrés Jiménez además me pregunta ¿qué tiene que tener especial un password, además de utilizarlo solo en un solo servicio? A ver, los passwords son todo un misterio. ¿Por qué? Porque no depende tanto de lo que vos elijas del password, sino del sistema en el cual vos estás entrando. Es decir, que te pide un password te permita. A mí me sucede muchas veces que choco contra las restricciones irracionales que tienen en los sitios, por ejemplo, de un banco. Esos son los clásicos, que es terrible. Yo trato de que mis passwords habitualmente tengan una combinación de palabras y algún número que sea fácil de recordar. Los bancos, en cambio, quieren que vos tengas algo que sea tan difícil para vos para recordar que nunca te la recuerdes y tengas que pedir que te rehabiliten la contraseña. Sí, sucede mucho. Por ejemplo, cuando te obligan a que tenga una mayúscula en algún lugar, yo no tengo por qué tener mayúsculas. Si tengo 400 palabras en un password, no necesito ninguna mayúscula, es súper seguro. La entropía de ese tipo de passwords es genial. Sin embargo, los que deciden estas cosas no son personas muy inteligentes, que digamos, están bajo conceptos muy arcaicos y hacen los passwords más difíciles para el humano que para la máquina. De hecho, reventarlos a veces es más fácil. Igualmente, la única forma hoy en día de realmente romper un password es con ingeniería social. Esa funciona perfectamente bien en sitios de scam, en los cuales vos caes en la trampa, pones tu usuario y contraseña y caes como un chorlito.
gratuito. Así que tanto no importa el password que utilices. Si no utiliza un password 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya sabemos todas esas reglas, las conocemos todos. Inclusive podés utilizar un password que se parezca entre un sitio y el otro. Tratemos que no sea el mismo, salvo que sea una cuenta de descarte. En las cuentas de descarte no hay problema, pero tener una pequeña variación y que vos sepas cuáles son las variaciones posibles está bueno. Machine of the Bad me pregunta si las cámaras son mejores que los retrovisores en los autos. Es una cuestión de gusto, o sea, es más caro nada más poner una cámara con espejo. El espejo va a tener un delay de 0, la cámara va a tener un pequeño delay, así que en ese sentido es la única diferencia que vas a poder llegar a notar entre una cámara y un espejo retrovisor que refleje la luz. Pero eso ya es una cuestión de gustos, y hay autos que por su diseño súper moderno no les entra el espejito y bueno, la cámara y una pantalla puede llegar a servir. También me pregunta si se pueden reciclar las baterías. Sí, por supuesto se pueden reciclar las baterías, pero es muy caro y muchos no quieren hacerlo. Y en países como el nuestro no hay un programa que se complete el circuito desde que se fabrica la batería o se importa a que se recicle. Eso es terrible porque todo eso es desperdicio tecnológico que va a parar a los basureros y no se diferencia, no se separa y no se saca nada de ahí. Entonces eso contamina muchísimo las napas de agua. También me pregunta si las dashcam en Argentina son legales. Tener una dashcam no es ilegal en ningún lugar del mundo. Publicar el contenido puede llegar a hacerlo en algunos lugares del mundo. Y utilizarlo para un juicio o algo por el estilo es legal solo en algunos lugares del mundo. En otros hay que ver si te lo toman como prueba. En el caso de Argentina, y esto se lo pregunté a mi abogado, por eso se los comento, las dashcam no se sabe. Es decir, si uno presenta ante un accidente que tuvo una imagen en video, hay que ver si se acepta como prueba, si el juez lo acepta como prueba, si el abogado de la otra parte lo acepta como tal, si no lo impugna, y si lo impugna, si el juez lo vuelve a probar, y si un perito después audita esa cámara. Es decir, el proceso es muy largo para tomarlo como prueba. ¿Puede llegar a servir? Sí, en los casos en los cuales no hay alguien que te esté demandando a vos, sino que vos estás demandando a otro, puede llegar a utilizarlo. Siempre va a aparecer un perito queriendo decir que eso hay que ponerlo en duda. Bueno, así funciona el sistema judicial argentino también, pero al menos no es un no absoluto, no hay una legislación al respecto. Joaquín Pellegrini me pregunta si sé sobre el efecto Mandela. Sí, el efecto Mandela lo conozco, es un efecto psicológico que mucha gente cree saberlo y cree que hay una conspiración siempre detrás de eso, y no es así, pero que tiene que ver con cómo el cerebro procesa y almacena la información. ¿Por qué se le dice efecto Mandela? Se los cuento rápido, quiero hacer un video en algún momento al respecto, pero se los cuento rápido. Mucha gente cree saber cuándo fue el funeral de Mandela y que creyó haber lo que había muerto, y sin embargo Mandela estaba vivo en ese momento cuando la gente creía eso. Pero ¿cómo si yo lo vi muerto? ¿Cómo que se muere de nuevo? Bueno, no se había muerto nunca. La gente suponía que Mandela había muerto, pero no sabía si había muerto. En realidad mucha gente que se vive colgada de un árbol, que no tiene la más mínima idea de lo que pasaba en el mundo. Los que seguíamos las noticias de Mandela y demás en África, por supuesto que sabíamos que estaba vivo, que estuvo preso 37 años, y yo seguí todo eso porque yo viví esa etapa de mi vida como algo muy interesante, un tema muy interesante, el apartheid y demás en Sudáfrica. A partir de eso un montón de gente empezó a decir lo mismo con respecto a películas que creen que existieron y nunca existieron, series, cosas que pasaron en el mundo y demás. Es decir, como si alguien estuviese reescribiendo la historia y vos tenés recuerdos de que era distinta. Lamentablemente para esa gente se lo explicas y no importa, ellos van a insistir con eso porque tiene algo muy interesante el efecto Mandela, que es gente comentándolo entre sí y retroalimentando esa fantasía, esa idea de que había algo, y se retroalimentan, generan una historia nueva. Es muy interesante como tema a investigar por cómo falla la cabeza de la gente y cómo almacena la memoria un cerebro humano, no porque esa gente tenga razón ni nada por el estilo. Gustavo Villada me pregunta ¿por qué me metieron el strike en el canal? Bueno, estuve hasta ayer, antes de grabar esto, es decir, hasta ayer, hasta hace unos días, todo junio, estuve 3 meses con un strike, el cual me lo puso YouTube por haber subido videos en los cuales había tanques explotando. Así es, si YouTube está en una campaña censuradora de todo contenido que pueda llegar a ser negativo desde su criterio para los anunciantes, y está dispuesta a ponerle strikes a todos los canales de YouTube que utilicen contenido que ellos deciden que no es válido. Eso sí, no te avisan antes, aunque vos marques ese video correctamente, lo tagues como corresponde, si ellos notaron que no lo querían, te marcan todo el canal y te dan un strike. ¿Qué hice yo al respecto? Saqué todos esos videos porque dije, la verdad que para vivir con el riesgo, la espada de Damocles constante de que me cierren el canal por tener videos que son contenido periodístico y que se puede ver en cualquier lugar y que a otros no los echan por eso, pero a un canal de YouTube que tiene algo de tráfico sí, bueno, ¿saben qué? Borré los videos y a otra cosa. Total, tampoco me interesaban tanto, eran simplemente cosas que, curiosidades, misiles antitanque, y me encanta ver ese tipo de imágenes, pero bueno, no sirve en YouTube.
Roberto Santana me pregunta sobre la computación cuántica, si sirve, si tiene aplicaciones y demás. Es muy interesante el concepto de computación cuántica porque primero necesitaría un video de 2 horas para explicárselo y lo más probable es que la mayoría de la gente no entendiera nada porque es muy difícil de entender cómo funciona. Pero para resumir cortito, sí, tiene muchas aplicaciones, más que nada en lo que es criptografía, es decir, para poder hacer claves y encriptar contenidos y para poder desarmarlos. Consideramos muchos que si lograran aplicarlo de una forma coherente, la computación cuántica destruiría los sistemas de seguridad actuales, pero generaría nuevos, nos daría la posibilidad de tener un montón de posibilidades de encriptación y de comunicación, pero al mismo tiempo es muy complejo. Sirve para ciertas ecuaciones matemáticas, para ciertos cálculos matemáticos, no sirve para otros. Esto es lo mismo que sucede con una placa de video y un CPU normal, es decir, uno sirve para hacer cálculos numéricos, el otro sirve para hacer cálculos generales. No te va a servir no vas a tener una computadora con un sistema operativo y que tenga un procesador cuántico. No es el fin, no es el objetivo. Es muy difícil hacerlo que funcione. Nos podemos poner a hablar de cuando alguien observa y mide que cambia el resultado, típicos problemas cuánticos, pero no. Si quieren saber un poco más, hay un montón de videos muy buenos explicando computación cuántica. Lo que sí, hay aplicaciones, las veremos muy pronto. Sí, yo creo que sí, dentro de todo hay varias empresas poniendo mucho dinero en eso. ¿Será la panacea y la salvación de la computación? No. Y eso es lo que siempre sucede con estas cosas. Te lo quieren vender como eso porque como blockchain todo el mundo se suma de una de esas cosas y la verdad que nada es la salvación de todo. Nada va a ser el sumum ni un salto cuantitativo tan violento, pero lo bueno es que va a servir para apoyar muchos de los cálculos que se hacen hoy en día. Y aquí me preguntan, ¿qué opinas sobre el comunismo y socialismo? A ver, primero comunismo y socialismo, no voy a poderme explicar ninguno de los dos. Seguramente muchos creen que saben qué es cada cosa y no lo saben. Pero voy a dar sí mi opinión sobre el comunismo en particular. El comunismo es un sistema dictatorial que fracasó miserablemente. Por ahí en los papeles funcionaba, es decir, en la idea de la gente. En la práctica fracasó. Tenemos países que todavía se dicen comunistas, pero que no lo son. Caso de China, por ejemplo, que es absolutamente capitalista y lo que es una dictadura, que se dice comunista con capitalismo. Así, eso es lo que Vietnam hace lo mismo. Es decir, y Cuba, que es una cosa medio extraña que queda en el medio, que solo funciona porque tiene el bloqueo norteamericano. Si no, en cualquier otra circunstancia no funcionaría. En particular, no creo para nada en el comunismo. Me parece que no funciona, como tampoco funciona para mí la explotación de la gente. Es decir, es un extremo. Los extremos no suelen funcionar. El socialismo tiene muchos más matices. Tampoco creo que haya habido jamás un país realmente socialista en este mundo, como para poder probar si fallaba o no. Pero creo que nadie jamás permitiría que eso funcione. También es una de las realidades que tiene como corriente. Sí hay países que utilizan socialismo como parte de su estructura social. Argentina es un ejemplo, de hecho es un país bastante socialista. Tenemos educación pública, salud pública, un montón de cosas que otros países son muy estrictos con respecto a eso. En Europa hay mucho socialismo más o menos, que le hizo ir muy bien a Europa, por cierto, aunque cada tanto suben gobiernos más de derecha y no les va tan bien en ese sentido, se vuelven un poquito más cerrados. Pero nada, es decir, son formas de gobierno que si las vemos desde el punto de vista absoluto jamás vamos a estar de acuerdo. Fermín me hace una pregunta muy interesante: ¿por qué el jazz tuvo tanto éxito siendo tan disonante con esos acordes tan complicados y más? Primero, no soy músico, tengo amigos músicos y muy buenos, pero no soy músico. Anoche estuve justo con un amigo que es cantante lírico, es muy bueno él y canta cosas realmente muy complejas. El jazz no es tan complejo como algunas de las cosas que hay en la música clásica. Sin embargo, la construcción de la música no es el ritmo pum, 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 pum que podemos creer. La música es mucho más que eso. Eso lamentablemente es la simplificación de la música. Así nació la música y así está actualmente, si queremos. El tema es que hay mucha más música. Por ahí te parece que el jazz es raro, pero en realidad hay muchos otros géneros musicales que no son para nada comunes, que son excelentes, muy agradables, pero depende mucho de qué pase por tu cabeza. Si vos no disfrutás de un sonido repetitivo, sino que necesitas eso en tu cerebro, necesitas ese cambio constante que te da el jazz, por ejemplo, es muy linda música. Es decir, ¿por qué gustó tanto en los comienzos del siglo XX? Bueno, justamente porque era todo muy común y repetitivo y esto trajo algo distinto. Y lo distinto siempre nos genera un rechazo o una atracción. Y a mucha gente le provocó atracción y mucha gente le quedó gustando. Cuando surgió de vuelta el pop y el pop tuvo tanto éxito, en un momento a mucha gente que estaba más afianzada hacia el jazz y demás le pareció tan simple y bobo que no tenía sentido y lo rechazó. Pero mucha gente lo adoptó y le gustó. Así que hoy en día estamos en una era muy fuerte del pop. A ver, hay gente que le gusta el trip y qué sé yo, y estos hip hop que hay ahora. Para mí es horrible, es horripilante. Yo naturalmente lo rechazo, pero bueno, a mí me gusta el power metal y el heavy metal. ¿Qué quieren que haga? Rechazado por todo el mundo. El gusto musical es algo muy amplio y absolutamente relativo y subjetivo.
Y Fernán de Villa Cañas me pregunta, esta es interesante como pregunta, ¿cuáles para mí de las teorías conspiranoicas o conspirativas de control de masas son reales y cuáles no? No me pregunta sobre tierraplanistas y demás, sino me estás preguntando del control de masas. A ver, para control de masas ni siquiera hay que irse a ningún lado conspiranoico. Tenemos muchas técnicas de control de masas que actualmente se utilizan. Una de ellas muy conocida se llama religión. Otra de ellas muy conocida se llama nacionalismo. Otra de ellas muy conocida se llama dinero. Es decir, hay muchas técnicas de control poblacional masivas que funcionan muy bien. La verdad que tirar chemtrails o cosas o ponernos algo en el agua es muy costoso y requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Hay cosas mucho más sencillas como las que les nombré y que son las que más han funcionado en toda la historia de la humanidad. Sí, hacernos creer que somos algo, hacernos creer que somos libres, por ejemplo, hacernos creer que las cosas fueron nuestra decisión, son algunas de las técnicas que hay. Pero las más fuertes habitualmente tienen que relación con esto. Poder a través del dinero, poder a través de la amenaza, poder a través de la nación, poder a través de la religión. Son los 4 pilares del control de la población y del control de la gente en general, en cualquier lugar del mundo, y van a seguir funcionando durante muchos eones hasta que evolucionemos como humanidad, cosa que esperemos que suceda alguna vez. Asociado a esto me pregunta qué me parece la serie Mr. Robot. Me hinchó un poco los huevos en la parte que se necesitaba el tipo para drogarse todo el tiempo como para poder ser re hacker, y en un punto me aburrí y la dejé de ver. Me quedé en la primera temporada, me pareció muy tonta en algunos aspectos y muy buena en otros aspectos. Sí, qué dicotomía, ¿no? Me pregunta también si la gente me conoce por la calle. Una vez al año al menos una persona me reconoce en la calle. Es una vez al año, es poquito, chicos. Ya lo sé, no soy famoso ni nada por el estilo, pero me ha pasado más de una vez que me digan, vos sos Fabio, esto que lo otro, y a mí me da miedo, pienso que me quieren cagar a trompadas. No, me van a saludar y demás. Le pregunto dónde me conoces. Me ha pasado inclusive en otras provincias, es decir, no solamente acá en Buenos Aires, sino en otros lugares. Buenos Aires tiene 3 millones de personas y más otras 3 que vienen todos los días a laburar, así que es más improbable encontrarse con alguien que en algún otro pueblito. Pero en otros lugares yo no soy prácticamente desconocido, por lo cual puedo caminar tranquilo por la calle. Además me pregunta, ¿qué consejos tengo para un pequeño inversor? Si tuviera consejos para dar a un inversor, yo lo sería. Así que no tengo consejos para darle a ningún inversor porque seguramente me equivoco. Lo que sí puedo aconsejar, que es lo obvio, es estudiar al respecto. Estudiar, leer mucho, leer casos, no los de éxito, los de fracaso para poder tener éxito. Pero no me sigan a mí como ejemplo porque soy un fracaso económicamente hablando. Matienzo me pregunta, se bajó un programa para poder ver constelaciones y satélites por dónde pasan y demás. La verdad que necesitas referencias. Su pregunta mayor es cómo miércoles hace para saber de dónde va a venir un satélite y por dónde va a pasar. Bueno, lo que necesitas es un marco de referencias. Vos tenés Cinturón de Orión, vos tenés algunas estrellas conocidas, vos tenés la Vía Láctea, vos tenés el norte, el sur, el este y el oeste, tenés un montón de referencias para utilizar para poder ver un satélite pasar. Recordemos que ver un satélite es bastante complicado, tiene que justo darle la luz del sol en el momento que está pasando. Es más fácil a veces ver la Estación Espacial Internacional, que cuando también va a pasar por arriba de tu ciudad, podés ver, hay un montón de mapas online y aplicaciones para poder verlo. Así que yo probaría primero tratar de invocar ver la Estación Espacial Internacional. ¿Por qué? Porque está más cerca y es más grande. Después ver satélites, tenés que saber exactamente qué estás viendo. ¿Es posible? Sí es posible. Sí he visto. Inclusive he visto cometas también, si vamos al caso. Pero no es fácil si no tenés un ojo entrenado. Y además tenés que estar en un lugar en el cual no haya polución lumínica. Es decir, en una ciudad no te va a salir muy bien. Si te vas al campo, te va a salir perfecto y vas a ver un montón de cosas que no creías que existían. Si te vas a la montaña, en un día de luna nueva, es decir, que no hay luna, es fantástico y puedes ver absolutamente todo satélite, puedes ver cometas, puedes ver asteroides, puedes ver lo que se te ocurra, inclusive el fin del mundo desde ahí. Todo que tiene que ver tu marco de referencia. Quisero y Diego me preguntan ¿cuándo volverá Opinology? Bueno, les cuento un poquito. Opinology no va a volver nunca, lo hacía con Federico Ini, no he hecho nunca más nada con él ni lo veo usualmente, así que no tengo la más mínima idea, y es algo que ya murió como producto, como contenido. Pero otra cosa parecida puede que haga en algún momento, no se va a llamar así, eso seguro, el nombre lo usábamos con él, así que no va a haber otro Opinology. Estaba bueno, sí, como formato estaba bueno, lo hice hace 8 años ya, 7, ¿cuánto fue que hice? Hace un montón de tiempo, fuimos adelantados a la época, hacíamos streaming cuando nadie hacía streaming, pero ya fue, chicos, es decir, hay que poder seguir para adelante y yo hago eso, trato de ir para adelante y hacer cosas nuevas, que me parece que hay un montón de opciones que podemos hacer. De hecho, el Te Preguntas y Respuestas es un ejemplo de un formato casi parecido a ese, pero que no es exactamente ese. Fabricio también me pregunta, ¿qué lenguaje de programación puedo utilizar para los que están comenzando, ¿sí? Para los amateurs, los principiantes? A ver, la discusión sobre el cuál lenguaje de programación es eterna y todo el mundo va a aconsejar algo distinto. Yo te aconsejaría dos que son al menos los que más se utilizan hoy en día, que te van a permitir, porque tienen casi todos los conceptos juntos. Uno sería JavaScript y otro sería Python. Yo programo en PHP, por ejemplo, ninguno de esos que te acabo de mencionar, pero ¿qué pasa? PHP tiene un montón de vicios antiguos que si lo sabes manejar no hay ningún problema, pero
estos dos que te acabo de mencionar se usan mucho hoy en día y te van a abrir la puerta a un montón de cosas a futuro. Con JavaScript no me refiero a hacer un JavaScript tontito en una página web, sino utilizarlo ya en esquemas más complejos, como Node y demás, en los cuales vas a poder hacer cosas enormes. Puedes hacer una simple página web hasta una aplicación como Skype. Todo ese rango en el medio lo tenés con JavaScript. Python te permite hacer un millón de cosas, maneja muy bien la información, es muy potente también y se utiliza en un montón de proyectos también. Entonces en todos los casos vas a tener un montón de proyección hacia adelante. Y la proyección que te permite que vos puedas hacer algo que funcione. Una de las cosas más aburridas de un programador amateur es hacer algo y que no tenga ningún sentido lo que está haciendo. Lo mejor es cuando tenés un objetivo, querés hacerlo porque quiero solucionar este problema mío, de alguien, lo que sea, y ahí funciona en tu cabeza y podés seguir para adelante. Norberto Martín me pregunta algo muy extraño: si la trayectoria de la Tierra cambia cada 202.500 años. Primero, la precisión me parece fantástica, pero ¿qué sería la trayectoria de la Tierra? La trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, bueno, esta no cambia y no va a cambiar salvo que nos pegue algo muy fuerte y muy grande y nos cambie de órbita. Eso podría pasar y aún así creo que ni siquiera cambiaría la trayectoria, medio que la deformaría un poco. La trayectoria del sistema solar con respecto al de la galaxia, no, tampoco, se maneja bajo las mismas leyes, así que tampoco, que son las de gravedad, tampoco va a irse muy lejos. La trayectoria o la rotación de la Tierra, si rotar de un día para el otro lado, imposible, o no, al menos que nos pegue una cosa muy grande y nos envíe para el otro lado. Entonces, en todos los aspectos posibles, es imposible que la Tierra cambie su sentido, su dirección. Ahora, por ahí me está preguntando otra cosa y me equivoqué en las respuestas, no lo sé. Por las únicas direcciones que yo conozco, que son esas tres posibles, no puede cambiar y no cambia, al menos con un relojito tan preciso como 202.500 años. Marcos K. se pone filosófico, me pregunta si el universo se va hacia un estado de mayor entropía, ¿por qué existe la vida? Y porque no llegó al estado máximo de entropía. El estado máximo de entropía teórico, el universo sería completamente frío, no habría intercambio de energía y todos los átomos estarían muertos básicamente. En cambio, estamos bastante moviditos, no pasó tanto tiempo desde el Big Bang hasta ahora. Va a haber mucha vida en el medio antes de que se extinga el universo. En algún momento, antes de que se extinga el universo por entropía, va a haber un montón de lejanía entre las mismas estrellas y no vamos a ver más allá. El cielo va a estar completamente oscuro y aún así podríamos llegar a existir, no en este sistema solar, en otro tal vez. Falta un montón, chicos. Es decir, la vida tiene un montón de motivos para seguir existiendo y existir. Y Tincho tiene una culinaria muy interesante pregunta. ¿Qué función cumple la harina cuando vas a freír algo? Es decir, cuando vas a hacer una milanesa, por ejemplo, en la cual nosotros ponemos huevo y pan rallado, ¿por qué ponerle en el medio harina? Algunos dicen que queda mejor la superficie más sequita de la masa, del contenido, digamos, de la carne que estamos cocinando. Yo también soy de tu estilo, Tincho, de poner huevo y un pan rallado directamente. No me preocupa poner harina. También no me gusta comer con tanta capa de separación entre la carne y la superficie. Me molesta mucho. Algunos creen que es para que no chupe tanto aceite. A ver, es una cuestión de elección personal. Si haces igualmente sin el pan rallado, huevo y harina, sería la romana. Obviamente es otra comida, es un escalope, no una milanesa. Pero, qué sé yo, digamos, hay cada truco que le pone la gente. Gente le pone leche al huevo, yo le pongo huevo puro, así bien violento, cosa que me reviente el hígado y el colesterol. Es cuestión de gustos también. No va a cambiar mucho lo que vos comas, salvo que aparezca un cocinero y nos diga, no, pues esta cosa es por tal razón y me lo demuestre. Porque de ahí a que sea real, qué sé yo. Valentino Romagnoli me pregunta algo que es muy difícil de responder. ¿Qué salida laboral tiene un físico en Argentina y si conviene estudiarlo como carrera? La física te puede servir para muchas cosas. El tema es que en Argentina laburar solo de físico sería un laburo de investigación. Laburo de investigación tenés que conseguir un lugar en alguna universidad o en el CONICET o algo por el estilo. No hay mucho espacio para físicos, así como no hay para astrónomos y demás. Conseguir las becas de investigación es muy difícil. De hecho, lo más probable es que si estudias física tengas que salir de Argentina, irte a otro país, desarrollarte allá una vez que tenés el título, o terminar la carrera allá, o inclusive estudiarla allá afuera, para después poder entrar de vuelta a Argentina y conseguir un puesto. Conozco varias personas en el ambiente científico que justamente su ciclo de vida ha sido ese. Se fueron de Argentina, estudiaron en Suiza, en Canadá, en España, en Francia, en Inglaterra, donde sea, Estados Unidos, y después algunos volvieron y siguieron acá su carrera ya ahí con un puesto mucho más importante como para poder ejercer de eso. Salir de física de Argentina y conseguir un trabajo de físico, y supongo que va a ser muy difícil como en la mayoría de las carreras de investigación. Está muy complicado. Ahora, física aplicada a algo puede llegar a tener más salida. Es muy difícil porque encima, si yo te digo algo y vos terminas la carrera en 6-7 años, qué sé yo qué pasa de este país en 6-7 años.
Y Luis Rivera me pregunta, ¿qué opino de la exploración espacial hacia futuro, como el BFR o el SLS, distintas lanzaderas? A ver, obviamente yo tengo un entusiasmo enorme con respecto a la exploración espacial, es uno de mis pasiones, es uno de mis sueños, uno de mis gustos personales. Sé perfectamente que no voy a poder participar de todo eso, pero lo voy a poder ver, vamos a poder ser espectadores. Así como nuestros padres, o los de todos, los míos al menos, pudieron ver la llegada del hombre a la luna, yo quiero ver la llegada del hombre a Marte, ¿por qué no? O de nuevo la llegada a la luna, o un montón de transmisiones que querría ver yo, aunque yo esté muy viejo y ya no pueda disfrutarlas demasiado, quiero verlas. A mí me apasiona mucho. En el caso de SpaceX no es tanto exploración espacial, es más uso comercial del espacio, lo cual no está mal, está perfecto. El BFR es para llevar gente a Marte, no para explorar otros mundos, es para llevar a gente y colonizar Marte, lo cual es una necesidad como humanidad que tenemos, en mi opinión, es salir de la Tierra como única canasta de huevos. El caso del SLS, que está desarrollando la NASA, junto con un montón de empresas privadas, es para un poco de exploración espacial, no digamos absolutamente, porque también tiene un poco que ver con gastar dinero y mucho en cantidades. Pero bueno, sí, yo siempre estoy entusiasmado con la exploración espacial. Sebastián me pregunta, ¿cómo hago si tengo alguna rutina, algún esquema para poder hacer tantas cosas y no morir en el intento? Bueno, les aclaro que no tengo rutinas muy claras ni muy definidas, pero si lo pensamos un poquito sí las tengo. A ver, por ejemplo, el resumen semanal. Yo junto videos durante toda la semana, que veo durante el lunes, martes, miércoles, y tengo un archivito TXT así, simple, un TXT donde yo voy poniendo por categoría título y link, título y link, título y link. De esa forma yo voy juntando para todas las categorías que ustedes pueden ver en el resumen los enlaces. Todavía no los descargué. El viernes a la noche los descargo. Lleva un ratito porque son un montón de videos. Los descargo en 720 para que no sean demasiado pesados. Y el sábado a la mañana, tipo 10, 11 de la mañana, grabo el resumen semanal. El sábado después a las 2 de la tarde más o menos, 3 de la tarde, empiezo a editar. Para las 5 o 6 de la tarde terminé de hacer mi trabajo. En el medio por ahí me juego un partidito, algún juego. Y para las 6, 7 estoy subiendo el video. Y ahí tienen el resumen semanal. Eso es solo para el resumen semanal. Pero ¿qué pasa? Como rutinas, yo además hago todos los contenidos para mi blog, los cuales siempre todos los días de la semana a la noche me pongo a escribir alguna nota. Durante el día, si veo algo interesante, lo agendo para algún día escribir una nota de eso. Tengo unos 800 archivitos TXT que son solo el título y un par de links, por ejemplo. Y todo eso lo tengo obviamente sincronizado para poder ver tanto en mi máquina de trabajo como en mi máquina de acá, como en mi teléfono, como en todos lados. Yo puedo verlo en todos lados esos archivitos. No son contenido todavía. Yo cuando llego acá a la noche escribo las notas. Ahora bien, ¿es fácil organizarse así? No, ¿por qué? Porque yo tengo además trabajo 9 horas por día y además tengo una vida familiar y además estudio italiano y además, y sumen todo lo que quieran, voy al gimnasio y así un montón de cosas. Sí, es muy difícil y me queda muy poco tiempo para hacer las cosas que quiero. Por eso no hago tantos videos. Hay youtubers que hacen 4 o 5 videos por semana, lo cual para mí parece una barbaridad. Yo puedo hacer 1 o 2 es mi máximo. A veces mandé 3 porque tenía 2 cosas que se me encimaron, pero es muy difícil mantener para mí 2 videos semanales. Es una rutina muy difícil porque además yo quiero pensar lo que voy a decir. Este tipo de videos por ahí son un poco más fáciles de hacer porque largo lo que tengo en la cabeza. ¿Y cuándo entró todo? Bueno, es un problema, tengo que leer mucho para eso. Entonces, bueno, es un temita hacerse de tiempos. Pero si yo puedo hacerme los tiempos que me estoy haciendo para hacer esto con toda la vida compleja que tengo, imaginen ustedes el tiempo que tienen, muchachos. Bueno, y esto ha sido todo por esta oportunidad. Segundo programa de preguntas y respuestas y ya les di un montón de respuestas. De hecho, fueron más de 20 preguntas. En realidad fueron 20 personas preguntándome cosas más o menos y fueron un montón, son como 25 o 30 preguntas. Si quieren dejar su pregunta para el tercer programa, lo dejan acá abajo en los comentarios. Me dicen, Fabio, pregunta. Si quieren ponerle un taxito, pregunta y después mandan la pregunta, mejor, así se separa de los comentarios comunes y es más fácil encontrarlos después. Y yo les respondo todo. No importa que sea boluda la pregunta, porque ninguna pregunta es boluda. Puede ser inclusive malintencionada y ahí decido si la contesto o no, obviamente, yo elijo, pero traten de que no, traten de que haya buena onda porque la idea justamente es sacarnos las dudas de muchas cosas. En este caso hay algunas que respondí que podría haber mucha más información. Les recomiendo googlear y no caer en sitios chantas, sino googlear un poquito para entender un poco más. Hay muchos canales de YouTube que, por ejemplo, que hablamos de computación cuántica y todo eso, hay muchos canales de YouTube explicándolo en detalle por gente que lo hace. Obviamente yo no hago computación cuántica, no tengo ni ninguna posibilidad de hacer algo por el estilo, así que de esas yo respondo solamente por lo que sé como curioso. Bueno, nos vemos en el siguiente preguntas y respuestas y en los videos que hago durante toda la semana. Adiós.